¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a ver uno de los métodos de factorización más ocupados, que es el método por factor común. Para comprender este tema es importante primero observar el siguiente concepto. Es un concepto muy sencillo, pero más adelante nos va a servir. El concepto de representar un número en sus factores. Por ejemplo, el 4 lo podemos representar como 2 por 2. O incluso también lo podemos representar como 4 por 1 es igual a 4. Otro ejemplo podría ser, no sé, el 12. Lo podemos representar como 2 por 6. También lo podemos representar como 4 por 3. Es importante comprender esto porque más adelante en el método de factor común nos va a servir. Y pues bueno, sabiendo esto, vámonos con el primer ejemplo, que es el siguiente. Tenemos aquí este ejemplo que nos dice que factoricemos este polinomio 8a más 8b más 8. Para este método se requiere ser un poco observadores. Tenemos que ver aquí a simple vista. Vemos que el factor común aquí es el 8 porque está en todos los valores de mi polinomio. Está aquí en el 8, aquí tenemos otro 8 y aquí tenemos otro 8. A eso se le llama que tiene un factor común. Tiene un 8 en cada uno de los componentes. Lo que yo voy a hacer ahora aquí es subrayar mi factor común. Mi factor común me quiere decir que se encuentra en cada uno de los términos de mi polinomio. Y este 8, como uno solo, lo voy a pasar ahora al principio de mi expresión para que quede como factor de lo que resta del polinomio. Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces tengo mi 8 como factor ahora de ese polinomio, o sea que lo está multiplicando. Un factor no es más que un número que está multiplicando al restante. Entonces ahora este 8 va a multiplicar a la A más la B más 8. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé este 8? Por 1. Entonces ahora extraje este factor y lo dejo indicado al principio, lo que quiere decir que está multiplicando a todo este polinomio. Y pues bueno, como ven, este es un ejemplo muy sencillo, pero que sin duda nos va a ayudar a comprender los siguientes. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me pide ahora factorizar por factor común, por el método de factor común, este polinomio. Como podrán darse cuenta, observándolo a simple vista nos damos cuenta que el factor común aquí es la x. Tengo aquí en el primer término una x, en el segundo también, y en el tercer término una x. Entonces, lo que voy a hacer es esta x pasarla al inicio del polinomio y va a quedar multiplicando a lo que resta del polinomio. Lo que quiero que aprendamos con este ejemplo, que el factor común puede ser tanto números como en el ejemplo anterior, y pueden ser también las variables las que pueden ser factor común. Entonces yo aquí tengo que la x me va a quedar al principio como x por la A más la B más, recordemos que para que me dé este valor tengo que tener 1. Porque tengo x por A, aquí lo tengo, x por B, aquí lo tengo, x por 1 y lo tengo aquí con signos positivos. Este sería el resultado de factorizar por factor común esta expresión. Vamos a ver el ejemplo que sigue. Tenemos ahora el siguiente ejemplo en el cual podemos ver que ya no es tan evidente el factor común porque no lo tengo escrito como tal, un factor que en los dos se repita. Pero ahora lo que yo voy a hacer es lo que vimos desde un principio, que es descomponer estos números. El 12 para empezar lo puedo descomponer como 3 por 4. Y el 18 lo puedo descomponer como 3 por 6. Entonces aquí me doy cuenta que ya encontré un factor común de los dos, que es este. Quiere decir que este, si lo divido entre 3 me da 4 y este, si lo divido entre 3 me da 6. Entonces los dos son divisibles entre 3. Eso quiere decir que el factor común ahora va a ser el 3. Y como ya lo habíamos dicho, el 3 va a pasar a escribirse al principio. Ahí tengo mi factor común. Y va a multiplicar para que me dé 12 lo tengo que multiplicar por 4. Entonces va a quedar como 4x. A la x no le estoy haciendo absolutamente nada. Solo estoy extrayendo el factor común de los números. Menos, para que me dé 18 lo tengo que multiplicar por 6. Entonces tengo aquí un 6.
Bien, y ahora lo puedo seguir simplificando. Le extraigo ahora el factor común a la expresión que tengo dentro de mi paréntesis. Entonces, lo mismo que hice acá, lo puedo hacer de este lado ahora. El 4 lo puedo representar como 2 por 2. Y el 6 lo puedo representar como 2 por 3. Para casos como este, tenemos que tener en cuenta que el signo no va a cambiar. Como se dan cuenta, el signo sigue siendo menos. Tenemos que darnos bien cuenta de eso, porque si no podemos cometer un error muy grave, como lo es poner un signo equivocadamente. Entonces, pongamos atención que al signo tampoco le estoy haciendo nada. Y ahora yo aquí me doy cuenta que mi factor común es este que tengo aquí. El 2 está presente tanto en el 4 como en el 6. ¿Qué me quiere decir esto? Que este número lo puedo dividir sin ningún problema entre 2. Entonces ahora yo voy a extraer el 2 como un factor común, pero tomando en cuenta que este número no me puedo deshacer de él así como así. Entonces lo tengo que seguir escribiendo. Tengo entonces primero el 3, que fue el primer factor que yo extraje de esta expresión, que me va a multiplicar a un 2. Y este a su vez me va a multiplicar a lo restante de este binomio. ¿Qué es lo que me resta de este binomio? El primer coeficiente, que va a tomar el lugar del 4, ahora va a ser el 2. 2 por x, porque 2 por 2 tengo 4, menos, recuerden los signos. ¿Por qué número tengo que multiplicar el 2 para que me dé 6? Por el 3. Lo tengo aquí entonces. Y ahora sí me doy cuenta que estos dos números se están multiplicando, entonces simplemente hago esa multiplicación. Me va a quedar entonces como 3 por 2, 6 por esta expresión que tengo aquí, que es 2x menos 3. Pude haber pasado directamente de esta expresión a esta, dividiendo estos dos números en lugar de entre 3, dividirlos entre el 6, pero quise hacerlo un poco más extenso para que se den cuenta cómo se puede extraer el factor común. Pero si yo lo hubiera hecho directamente aquí, tendría el 12, que lo puedo poner como 6 por 2, y tendría el 18, que lo puedo poner como 6 por 3. Como se dan cuenta, este número es este que tengo aquí, y este número es este que tengo aquí. Entonces me quedaría, bueno, de igual manera lo vuelvo a escribir para que quede claro, como 6 por el primer número, 2x menos 3. Y es así como yo factorizo esta expresión con el método de factor común. Este sería mi resultado. Bueno, pues espero que les haya quedado claro esta explicación del método de factor común. Como vieron, en este video hice ejercicios muy sencillos. En el video que sigue voy a hacer ejercicios. Son igual sencillos, pero tal vez no está tan claro en nuestras expresiones. O sea, no está escrito en la expresión como tal el factor común, no es tan observable. Tenemos que hacer ahí algunas cosas con el álgebra para extraer ahora sí el factor común. Pero bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Que les vaya muy bien. Adiós.